Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, que a esta hora del día nos sintonizan. Estoy acá junto a mi amada esposa Karen Leiva. En esta oportunidad tenemos el honroso privilegio de poderle compartir a usted acerca de un tema muy especial. Amén. Amén, así y siento también muy importante para la relación tanto en pareja como para nuestra descendencia, ¿verdad? Y saber nosotros cómo actuar ahora en Cristo Jesús para poder venir y revertir todo lo que el enemigo ha trazado para nuestras vidas, ¿verdad? Lazos y yugos, pero más sin embargo en el Señor pues van a ser rotos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amados hermanos, tenemos en esta preciosa hora por tema principal las maldiciones generacionales. Te invitamos a ti, amado amigo y hermano que nos sintonizas, a que no te pierdas ninguno de los puntos que vamos a estar tocando, porque muy probablemente el Señor quiere hablar a tu vida, el Señor quiere darte a conocer cosas que tal vez hasta el momento no habías podido tal vez comprender, pero en esta hora el Señor quiere que tú las conozcas y que sepas cómo actuar a través de la palabra del Señor en contra de estas situaciones. Amén. Amén, así es. Entonces vamos a tratar de ir siguiendo la lectura bíblica un poquito tal vez rápido para que nos dé tiempo de tocar los diferentes puntos pues que se traen en la prédica, pero sin antes no vamos a comenzar orando, ¿verdad? Amén. Así es, amados hermanos. Entonces los invitamos a todos que desde allá, desde su casa, puedan acompañarnos en una breve pero poderosa oración para poderle entregar el control de nuestros ambientes y el control de cada cosa de la que aquí se hable a nuestro buen y amado Dios. Amén. 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 Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te agradecemos, bendito Señor, por tu misericordia, Padre poderoso, y porque tú, Señor, eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que utilices nuestra boca, que utilices nuestras manos, nuestros ojos, bendito Señor, para que podamos nosotros, Padre bendito, trasladar tu palabra, Señor, y hacer llegar a toda persona necesitada tu presencia, bendito Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien ministre a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. A continuación vamos a empezar a abordar el tema maldiciones generacionales. Y para esto, hermanos, queremos decirles que para que nosotros podamos empezar a comprender un poco más allá acerca de las maldiciones generacionales, quiero comentarte, Karen, que las maldiciones generacionales no solamente es algo, o mejor dicho, las maldiciones no son solamente producto de nuestra imaginación o que sean ocurrencias o cualquier otra cosa como estas, no, sino que las maldiciones son reales tanto en el campo espiritual como en el campo físico. Amén. Y para esto la Biblia nos da un pequeño ejemplo. Vamos a necesitar leer un poco, pero en esta lectura es una maldición que comienza a darse desde las palabras de un hombre y tienen su culminación no solamente con el cumplimiento de la maldición, sino que también intervino Dios en esto. Amén. Vamos entonces a Jueces 9:51. Amén. Amén. Dice: pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron, ahí se encerraron y subieron al techo de la torre. El 52, y Abimelec vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho, que era su escudero, y le dijo: saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató y el muchacho lo traspasó, murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, cada cual partió para su casa. Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Joctán, hijo de Jeroboam. Amén, gloria a Dios. Entonces
empezamos a ver acá nosotros en esta parte de la Biblia y nos empieza a mostrar y nos empieza a decir que las maldiciones son reales. Las maldiciones pueden alcanzar a una persona, y no solamente a la persona, sino a sus generaciones después de él. Cuando hablamos de generaciones después de él, estamos hablando de hijos, nietos y bisnietos. Entonces, para esto mismo es que el Señor nos ha dado a comprender y a entender acerca de su palabra, porque en su palabra están escritas a todas aquellas cosas las cuales nosotros necesitamos comprender, necesitamos saber, pero no solamente el saber por el saber, sino que el saber para poder actuar, porque la palabra de nuestro buen Dios es un instructivo, es un manual para que el ser humano viva todos los días agradando a Cristo Jesús y a nuestro buen Dios. Amén. Amén, así es. Por eso es la importancia, ¿verdad? De cuando llegamos nosotros a los pies del Señor, cuando nuestra vida empieza a cambiar, cuando tomamos ese aliento de vida y renovamos esa comunión con el Señor. Él manda que ordenemos nuestra vida, ordenemos nuestra casa, porque Él va a traer revelación a través del orden que nosotros empecemos a tener en nuestra vida, tanto mutuamente como individualmente, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ir viendo nosotros qué es lo que ha afectado por generaciones a mi familia o a la familia de mi esposo. Incluso el Señor va a traer esa revelación, ¿por qué? Para que sea cortada para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, si el Señor aún no ha venido, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y Él revela, ¿verdad? Amén. Entonces, para esto, hermanos, les pedimos que tengan ustedes a la mano Biblia, papel y lápiz. ¿Por qué? Vamos a estar hablando algunas cosas que son de suma importancia, y así como son de suma importancia, necesitamos, y usted necesita poderlas tener ahí almacenadas para que no se le olvide, para que también usted esté atento a las cosas que puedan estar pasando dentro de su familia. Amén. Amén. Queremos decirle, existen maldiciones generacionales, hay maldiciones personales, hay maldiciones por o a través de objetos, hay maldiciones a través de palabras, existen también maldiciones a través de maldiciones hereditarias, a través de los padres, también hay maldiciones enviadas, producto de la brujería, hechicería o encantamientos. Amén. Entonces, vamos a ir avanzando entonces y vamos, por favor, hermanos, si tú o usted está acompañándonos en la lectura, vamos por favor a Deuteronomio 30 del 19 y 20. Amén. Que dice de esta manera: Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición, vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y llenándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos cómo a continuación el Señor lo que nos está empezando a enseñar y a mostrar es, y dice, dice el Señor, yo te hice un agente moral responsable. ¿A qué se está refiriendo con esto? Se está refiriendo claramente a que nosotros tenemos la capacidad de poder decidir si queremos lo bueno o si queremos lo malo. Si queremos actuar de una manera mala y perversa, el Señor nos va a dejar, pero si queremos buscarlo a Él y actuar en rectitud delante de su presencia, el Señor también se va a agradar de esto. Amén. Amén. Entonces, vamos nosotros pensando, analizando que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de recibir las bendiciones del Señor o como también de rechazarlas. Amén. Amén. Entonces, vamos, amados hermanos, al Salmo al Salmo 112:1, que dice de esta manera: Aleluya. Cuán aventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Amén. Gloria a Dios. Entonces empezamos a ver nosotros que la generación, o sea, los hijos de las personas que comienzan a buscar al Señor, comienzan a tener bendición. Amén. A través de generación y generación y generación.
Y lo vemos que no es solo una bendición física, ¿verdad? Sino que una bendición espiritual, una bendición que viene a romper, porque dice, bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. O sea, nos está hablando también de obediencia, ¿verdad? Que nos deleitemos a través de la obediencia que Él nos va a dar. O sea, la obediencia prácticamente nos viene a confrontar muchas veces a nosotros como seres humanos a no querer obedecer. Y decimos, ¿por qué dice esto en la palabra? Yo no lo voy a practicar, pero a través de eso tú vienes a romper muchas cosas porque estás empezando a ser obediente primeramente hacia tu Padre espiritual, y vas a venir a romper eso, incluso hasta para tus generaciones con tus hijos, porque tus hijos van a venir y ellos van a adorar, van a alabarse, van a deleitar en la presencia del Señor sin que tú les digas, mira, tenemos que ir a la iglesia. Ellos van a buscar, van a anhelar en todo momento, no solo dentro de la casa del Señor, sino que fuera, buscar la presencia del Señor en todo momento, ¿verdad? Amén. Entonces, así que como mi esposa bien decía hace un momento, el Señor nos abre la puerta para que cada uno de nosotros pueda actuar de la manera en la cual nosotros creamos conveniente. Pero todo esto tiene sus consecuencias. Pueden ser buenas consecuencias o pueden ser malas consecuencias. Así que también las maldiciones son heredadas, así como también el alcoholismo. Ahora hay estudios que dicen que el alcoholismo puede ser heredado de un padre o de un abuelo, de un bisabuelo al abuelo, del abuelo al papá, del papá al hijo. Pueden ser hereditarias las causas que lleven a la persona a vivir en el alcoholismo. Amén. Así también como eso, también no solamente el alcoholismo, sino que también maldiciones o digámoslo de esta manera, poderes psíquicos. Poderes como para leer la mente, poderes como para mover objetos con el poder de la mente y cosas así, a lo que nosotros conocemos como brujería. Amén. Entonces, alguien podrá decir, bueno, entonces yo tengo estas cosas y no soy culpable, porque a mí me lo heredaron, yo no lo pedí, yo lo tengo sin pedirlo. Claro, así que si yo estoy pecando, no es culpa mía. Pero el Señor nos dice, claro, no es culpa tuya que hayas nacido con esta herencia, pero yo quiero hacerte libre, dice el Señor. Amén. Y el Señor nos dice, y te dice a ti también, tal vez no vas a ser culpable por eso, sino vas a ser culpable por no tomarte la medicina. Y la medicina es recibir la salvación del Señor. Amén. En su palabra está también donde dice que Él nos deja un libre albedrío, ¿verdad? Amén. Y en nosotros está, como lo hablábamos en un versículo anterior, la bendición o la maldición, la vida o la muerte, ¿verdad? Escoge pues, decía. Entonces, Exacto. Nosotros debemos de escoger, pues el Señor incluso hasta nos aconseja que escojamos la vida, que escojamos la bendición, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser esas personas obedientes, que cuando el Señor llegue y nos visite, Él va a traer cosas extraordinarias a nuestra vida. Por primero, que nos va a dar una vida en abundancia en el Señor, y con eso Él ya está rompiendo, ya empezó a romper muchas cosas que tal vez nadie de tu familia era cristiano, nadie te había hablado de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero el Señor ahí llegó por misericordia, te visitó, y Él está empezando a romper esa cadena que va en tu familia hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, en nombre de Jesús, nosotros te invitamos hoy a que tú escojas pues hoy la vida, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, que yo sé que el Señor te va a dar la revelación y te va a guiar a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados hermanos y amigos que nos sintonizan, queremos decirles, pues alguien podrá decir, bueno, yo soy cristiano, pero tengo un hijo que me está dando un dolor de cabeza, ¿verdad? Mi hijo tiene 15 años, 16 años, y no veo realmente el cambio en él, y yo busco al Señor y esto y lo otro. Y el Señor a través de su palabra nos está diciendo y nos dice, tú mantén la fe. Amén. Tú mantente confiado en que yo haré la obra en tus hijos. La fe, ¿qué cosa es la fe? La fe está íntimamente amarrada, íntimamente ligada, ¿con qué cosa? Con lo invisible, y no solo con lo invisible, sino con el futuro. El futuro y lo invisible Amén. Es lo que hace, es lo que crea la fe, es esperar lo que todavía no vemos.
Así que si todavía las cosas no han pasado como tú has querido que sucedan, el Señor lo que quiere es que tengas fe. ¿Por qué? Porque Él a través de tu paciencia está perfeccionando tu voluntad. Porque tu voluntad debe rendirse ante la voluntad divina. Y la voluntad divina es hacer las cosas que convienen en el momento que convienen. Y en el momento que convienen las cosas puedan ser. Ahora tu momento puede ser para que busques al Señor y el Señor se va a encargar de tus hijos. Amén, así es. En la cita de Hebreos 11:1 nos habla de la fe, ¿verdad? La certeza de lo que no vemos, ¿verdad? Pero la convicción de lo que vamos a tener. Entonces, Exacto. en el nombre de Jesús, nosotros como padres hoy por hoy, ¿verdad? Debemos de tener esa fe, esa certeza que aunque nuestros ojos físicos estén viendo lo contrario, en el Espíritu el Señor ya lo hizo. Y van a venir tus hijos y van a caminar, van a venir tus generaciones y van a ser rotas todas esas cadenas, tal vez como hablaba mi esposo, ¿verdad? De alcoholismo, de drogadicción, de tal vez incluso hasta de maldiciones que vienen y tal vez no nos damos cuenta muchas veces cuando en la familia hay muchas rupturas, ¿verdad? De matrimonios. Ninguno de mi familiar puede ser feliz porque todos un tiempo están casados y al ratito ya se están divorciando, ¿verdad? Entonces incluso hasta eso viene a romper el Señor para nuestros hijos, ¿verdad? Para que en ellos no siga esa maldición. Amén. Veamos qué es lo que dice la palabra en el libro de Éxodo 20, del 4 al 6, que dice de esta manera. No te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Anteriormente, así como ahora, la idolatría estaba prohibida a toda su palabra. O sea, todo acto que concurriera en un acto de culto a alguna imagen o reverencia a algún tipo de Dios o que tuviera que ver, todo esto estaba prohibido. Y a consecuencia de estas cosas es que venían dándose maldiciones generacionales a través de la idolatría. Entonces, tracemos una línea de tiempo a un árbol genealógico en nuestra familia. Todos nosotros tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Aproximadamente estamos hablando de 30 personas antes de llegar a nosotros. 30 personas por las cuales pudimos haber obtenido una bendición o una maldición también. Así que cuando el Señor nos habla de todas estas cosas, el Señor a través de su sangre bendita quiere en esta hora romper maldiciones generacionales que tal vez han habido en tu familia, que tal vez hubieron en mi familia o en la familia de mi esposa. Pero a través de todas estas maldiciones generacionales, nosotros nunca tal vez pudimos darnos cuenta realmente de cómo las cosas empezaron a darse, ni la manera en la cual las maldiciones generacionales han venido trabajando en nosotros o en ustedes, sin que nos pudiésemos habernos dado cuenta. Así que para esto el Señor nos dice que existen 2 formas de poder darnos cuenta de si hay o no una maldición generacional sobre nuestra vida. Amén. Amén. Una de estas maneras es a través de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que vamos a ir a continuación. Pero antes de esto, leamos Éxodo 34:7, que dice de esta manera: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces, fíjense que a través del conocimiento de la palabra también viene la
la respuesta, viene la respuesta a través de la palabra para poder saber si tenemos o somos parte de una generación generacional, de una maldición generacional. Entonces, miremos primera carta a los Corintios 12:8, que dice así: Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Hechos de los Apóstoles 5:1 nos relata una palabra de conocimiento, y esto es revelación de parte del Espíritu de Dios. Dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder, porque conveniste este asunto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Amén. Entonces, ¿quién le dijo a Pedro lo que había hecho Ananías con su esposa? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu de Dios. Así que a través del Espíritu de Dios nosotros podemos también, el Señor puede manifestarse a nosotros y decirnos y darnos a conocer qué cosa es lo que pueda estar afectando en nuestra familia, qué cosa es lo que pudiésemos estar arrastrando de generación en generación en generación, y muchas veces, peor que esto, transmitírselo a nuestros hijos. Amén. Amén. Entonces, también hay otra manera de poder saber si tenemos o somos parte de alguna maldición generacional, y esto es a través de los síntomas o efectos mentales o físicos manifestados a través de la palabra, a través de lo que la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Allí es donde se empiezan a dar los efectos de maldiciones a través de todas las cosas que nosotros pudiésemos estar viendo dentro de nuestra casa. Amén. Amén. Hay una cosa muy importante que podemos manifestar nosotros en todo esto. Y todo esto nos viene a remover a nosotros a momentos de nuestra vida en los cuales decimos, bueno, muchas cosas malas han venido pasando dentro de mi familia, y estas cosas malas han venido dándose a, por ejemplo, la misma situación en mi bisabuelo, la misma situación en mi tatarabuelo, la misma situación en mi abuelo, la misma situación en mi papá, y ahora está pasando lo mismo conmigo. De esa manera nosotros podríamos darnos cuenta que estamos siendo parte de una maldición generacional. Amén. Amén. Deuteronomio 28:1 dice de la siguiente manera: Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidándolo de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Vamos a empezar a enfocarnos, según Deuteronomio 28, del 15 en adelante, a 8 síntomas, 8 manifestaciones que una persona puede estar teniendo. Y estas manifestaciones son porque puedan haber alguna maldición generacional en su vida. Amén. Y la primera de ellas sería pobreza o insuficiencia financiera. No es pecado ser pobre, no es gravoso no tener muchas riquezas. No estamos hablando de eso, pero sí es una maldición el ni siquiera poder dar u ofrendar a la obra del Señor. Amén. Entonces, veamos primera carta a los Corintios 9:7. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de esto? Dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo
siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Amén. El Señor quiere realmente que cada uno de nosotros tenga nuestra porción, tenga la parte, tenga la herencia que le corresponde de parte del Señor. Pero la herencia que nos corresponde de parte del Señor es siempre poder tener lo necesario. Y esto es Amén. a través de la búsqueda del Señor. Amén. A través de la búsqueda del Señor. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros cuando ofrende con alegría, contento, no pensando en que lo que va a dar es todo lo que tiene. Amén. Incluso en esto que tú mencionabas, ¿verdad? Donde dice la pobreza y la insuficiencia financiera, tú decías algo muy importante, ¿verdad? Muchas veces podemos dar el diezmo, podemos dar la ofrenda, pero la palabra nos dice, pero no de mala gana, dice. Amén. Y hay personas incluso que quieren poder ofrendar y en ese momento no tienen, pero tienen dispuesto un corazón, como dice aquí, para que abundéis para toda buena obra. Entonces ellos están dispuestos para abundar en la obra del Señor y más. Sin embargo, a veces aquellos que tienen para dar el diezmo y la ofrenda lo hacen de mala gana. Veamos cómo es la palabra del Señor, que dice que Él es Él el que escudriña los pensamientos y el corazón, dice, de nosotros, y llega a las profundidades y Él sabe con qué intenciones damos todo eso, ¿verdad? Incluso hasta cuando estamos en pobreza, miremoslo de esta manera, una pobreza tal vez incluso hasta espiritual, porque no nos podemos ni siquiera levantar para clamar o para tener una oración hacia el Señor por la circunstancia que estemos viviendo, ¿verdad? Entonces también estamos en una pobreza ahí. Sí, una pobreza espiritual, claro, pero esto es una maldición generacional. Como tenemos como segundo punto, hay esterilidad, impotencia, abortos secuenciales dentro de nuestra familia. Llega llega una mujer con el doctor y le dice: señora, yo realmente no encuentro ningún problema en usted. No tiene ovarios poliquísticos, no tiene ningún problema en sus órganos reproductores, todo está bien, todos los análisis y todo salió bien. No entiendo por qué usted no puede tener hijos. Y el Señor no es eso lo que quiere. Al contrario, cuando nosotros veamos algo de esta índole dentro de nuestra familia, podemos estar seguros que el único que está interesado en que no tengamos hijos es Satanás. Amén. Amén. Veamos qué es lo que dice el Salmo 127:3. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos dice que la herencia del Señor son nuestros hijos, y que el Señor quiere que fructifiquemos, que tengamos hijos, que los tengamos en buena juventud. ¿Para qué? Para que si mi hijo Panchito va corriendo con la pelota, yo pueda ir detrás de Panchito también, porque todavía tengo vigor, todavía tengo energía. Amén. Esto es lo que el Señor quiere. Entonces pasamos al tercer punto: fracasos en todos los negocios o empresas que yo emprenda. El Señor quiere que cada cosa que yo emprenda, sea vender naranjas con sal en la esquina, como también pueda ser vender, qué sé yo, cualquier otra cosa, que todo esto fructifique, que todo esto crezca. ¿Para qué? Porque el Señor eso es lo que Él quiere, que cada uno de nosotros tenga nuestra porción. Amén. Es como hablaba el versículo anterior, ¿verdad? Para que abundemos en toda buena obra. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que el Señor ya nos va revelando los pasos, los cuales seguir para que nosotros podamos ser fructíferos, no solo en el área física, sino que ahora también en nuestra área espiritual, ¿verdad? Amén. Y esto nos lo declara la palabra en el libro de Josué 1, del 8 y 9, que dice así: Este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces el Señor nos dice: medita en mi palabra, y como consecuencia de meditar en mi palabra, todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas te saldrá bien.
cada cosa a la que le eches mano, esta cosa va a florecer así, como tenemos estas flores atrás nuestro. Así Amén, de esa gloria a manera Dios. van a florecer todas las cosas en las cuales nosotros le pongamos empeño, porque el Señor va a estar con nosotros. Y el Señor nos dice que no tengamos miedo y que tampoco nos acobardemos, porque Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. Entonces veamos el Salmo 1:1. Dice así: Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol firmemente plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Amén. Gloria a Dios. Pues de esta manera es que el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga lo que necesita. Amén. Entonces, Amén. hay una sola oportunidad en la cual, cuando Dios, en la forma de Cristo Jesús, estuvo acá en la tierra, maldijo una sola cosa, y fue una higuera. ¿Por qué? Porque no daba fruto, porque no encontró en él fruto, no encontró en ella fruto. Entonces, veamos qué es lo que dice el Evangelio según Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De esta manera el Señor nos empieza a hablar y nos dice: cada vez que estén pegados a mí, yo voy a hacer fructificar su camino. Yo voy a hacer que cada cosa que ustedes emprendan les salga bien. Entonces podemos ver a personas que tienen fracasos continuos en empresas, en negocios o en cada cosa que le echan mano. ¿Por qué? Porque no están pegados al Señor. Amén. Amén. Y es como lo mencionaba el versículo anterior, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser como esos árboles, ¿verdad? Plantados junto a aguas de corriente, que demos fruto a su tiempo, ¿verdad? Y nuestra hoja no se va a marchitar, ¿verdad? Entonces, aquí mismo nos dice que sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, el Señor no quiere que estemos todos secos en una esquina, amargados, rencorosos, aprisionados allí, y que digamos: es que no tengo ni siquiera para esto ni para lo otro. No, el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga lo que necesita para nuestra familia, y el Señor quiere y nos da las herramientas en esta hora para que cada uno de nosotros pelee la buena batalla. Para poder pelear en contra de la pobreza es meditar en la palabra del Señor y estar pegado al Señor. Porque aquí, como bien lo dice su palabra, dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. O sea, acá hay algo muy interesante. Permanecer en el Señor es una cosa, pero que el Señor permanezca en mí es algo totalmente diferente. Yo puedo permanecer en el Señor, yo puedo estar todos los días meditando su palabra y todos los días estar haciendo esto y por aquí y que por allá, pero que el Señor permanezca en mí, esto es algo muy difícil, porque quiere decir que a cada lugar al que yo vaya, yo tengo que dar testimonio, tengo que dar de mi reputación como cristiano, debe estar delante de mí, y el Amén. Señor se va a encargar de hacer que esto crezca. Amén. Es algo tan importante lo que tú mencionabas, ¿verdad? Porque es algo de cuidar, ¿verdad? Es como cuando nosotros llegamos al Señor y Él es nuestro primer amor, ¿verdad? Cuidar ese primer amor para permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, ¿verdad? Y es también como nos hablaba el libro de Josué 1:8, ¿verdad? Que los Amén. mandamientos permanezcan en nosotros. Sabemos que no estamos viviendo bajo la ley, pero la ley en nuestros corazones debe permanecer por obediencia, porque si nosotros como padres, bueno, voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Sí. Nosotros como esposos no permanecemos en la ley del Señor y no practicamos los mandamientos, no meditamos en su palabra de día y de noche, ¿cómo nosotros vamos a querer venir a ministrar a nuestros hijos en la palabra? ¿Cómo vamos a querer nosotros que nuestros hijos empiecen a vivir por fe? ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos, en ellos esté ese libro de la ley si nosotros no lo estamos ministrando, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser capaces, llegar a esa capacidad que nos la da el Señor. Cuando Él permanece en nosotros, nos da esa capacidad para que nosotros podamos venir y trasladar
no solo, como decía mi esposo, ¿verdad? Lo que piensan los demás de nosotros, sino que ser testigos de lo que el Señor está haciendo con nosotros, pero no solo es para los demás, sino que es en mi casa también, ¿verdad? Claro, entonces vamos al cuarto punto y son muertes no naturales, repentinas en la familia. Si mi tatarabuelo murió atropellado por un camión, mi bisabuelo murió atropellado por un carro, mi abuelo muere atropellado, mi papá muere atropellado, hay una gran probabilidad que esto me suceda a mí también. Y no es una casualidad, no lo dudemos, esta es una maldición generacional de muertes repentinas en mi familia. Amén. Hay algo muy interesante que pudiéramos contar acerca de esto, y es la historia de un hombre llamado Aleister Crowley. Aleister Crowley fue un fiel seguidor de todos los parlamentos de Adolf Hitler. ¿Quién fue Aleister Crowley? Aleister Crowley digámoslo de esta manera, se encerró en las pirámides de Giza junto con su esposa durante 3 días y pidiéndole a los espíritus que estaban en ese lugar que lo poseyeran a él, que entraran en su vida. Entonces él sale de este lugar creyendo a través de las voces que le hablaban en su cabeza que él era una luz para el mundo. Y se topa a Aleister Crowley con un hombre llamado John Lennon, integrante del grupo londinense Los Beatles. Este muchacho, Aleister Crowley, habla con John Lennon y le dice: mira, tenés que seguirme a mí porque ustedes van a ser una banda precursora y ustedes van a hacer un movimiento tremendo para la juventud. Y él viene y junta a los otros 3 integrantes del grupo de los Beatles y se los lleva allá a las montañas del Tíbet para poder conocer a personas sumamente iluminadas y personas muy sabias, entre comillas. Pero ¿qué sucede? Vienen de allá ellos ahora y vienen sumamente endemoniados. Traen ahora a ellos a colación. ¿A qué cosa? A que ahora ellos son, durante la época de los 50, 60 tal vez, ellos fueron los predicadores de Satanás para la humanidad de ese entonces, para los jóvenes de ese entonces. Y sucede algo, hay algo aquí muy interesante. A John Lennon lo asesinan afuera de su edificio, afuera del hotel donde él se hospedaba. Y pasa algo, entrevistan a la persona que lo asesina y la persona dice: yo estaba tranquilo en Hawái, yo no conocía a John Lennon, pero comencé a escuchar voces dentro de mi cabeza que me dijeron: ve, levántate, compra un boleto de avión, mata y asesina a John Lennon. Y él vino y obedeció las voces, compró un boleto de avión para Nueva York, llegó hasta Nueva York y él dice: yo no sabía dónde se hospedaba John Lennon. Y las voces en mi cabeza me mostraron, me dijeron, me llevaron hasta el hotel donde él se hospedaba. Y al salir me dijeron: él es, ve, mátalo, asesínalo. Fui y descargué mi arma sobre su cuerpo. Y muere trágicamente John Lennon. Años después muere Aleister Crowley. Pero antes de morir, presencia la muerte, el asesinato de su hijo y de su esposa. Y muere maniático en un psiquiátrico. Tremendo, ¿verdad? De esta manera es que nosotros podemos ver muertes trágicas. Y tal vez vamos a pasar una imagen donde ustedes van a poder ver la imagen de este hombre, Aleister Crowley. Ahí está él, pues muy tranquilo y campante, ¿verdad? Hay otra imagen que queremos pasarles y hay un disco, o sea, por ejemplo, en el disco del Sargento Pepper se llama, el disco que hicieron los Beatles, hay una mención honorífica y ahí está, aparece en un circulito, tal vez ustedes lo pueden ver, aparece en un círculo amarillo la imagen de Aleister Crowley. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Incluirlo incluso hasta en sus discos musicales a este hombre. Entonces, pasemos al quinto punto. Estas son enfermedades de carácter crónico o hereditarias. Enfermedades como el cáncer, enfermedades como otras enfermedades que son a veces
incurables. Y este tipo de enfermedades también tienen consecuencias, o mejor dicho, son como consecuencias de maldiciones generacionales. Amén. También tenemos como sexto punto, los colapsos nerviosos o mentales dentro de la familia. El tatarabuelo se volvió loco, el abuelo se volvió loco, el papá está comenzando a padecer trastornos psicológicos. Esto no tenemos que dudarlo, son maldiciones generacionales. Amén. Así es. Entonces, para poder hablar de todas estas cosas, veamos qué es lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, el Señor quiere que cada uno de nosotros sea pacificador. El Señor quiere que cada uno de nosotros pueda entrar a su casa y sentir y percibir el ambiente que hay ahí en su casa, y más que empezar a dar regaños por aquí, regaños por allá, y empezar a tratar mal a uno y tratar mal a otro, quiere el Señor que nos apartemos nosotros y comencemos a orar y a reprender todo espíritu de división, todo espíritu de pelea, todo espíritu de contrariedad que pueda estarse levantando en esa casa. Amén, así es. Entonces, vamos pasando al séptimo punto, que será desastres naturales en la familia, desconcentración para poder leer la palabra del Señor. Amén. Nos ha pasado muchas veces, o tal vez a alguien le pasa más frecuentemente, y esto es que necesita él o quiere él poder orar, pero no logra concentrarse. Él quiere leer la palabra y no logra concentrarse. Amén. Entonces, esto es porque muchas veces pudo haber alguien que practicó la brujería o la hechicería, o pudo haber practicado la idolatría en nuestra familia. Pudieron haber sido uno de los 30 antepasados que nosotros pudiésemos haber tenido. Amén, pero es como decía la palabra, ¿verdad? Si te deleitas, ¿verdad? Dice, bienaventurado los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros somos llamados hijos de Dios. Amén. Sabemos que el Señor, en medio de todas esas batallas que están ahí día con día, el Señor nos da un discernimiento de ambientes, un discernimiento de espíritus, ¿verdad? Y si pues hoy por hoy todavía no hemos sido llenos de eso, pidámosle al Señor que en la comunión que nosotros vayamos teniendo a medida con Él, el Señor nos vaya llenando de esos dones, de esos talentos tan hermosos que el Señor regala, ¿verdad? Pero falta poner de nuestra parte muchas veces para anhelarlos. Conforme anhelemos eso, el Señor va a traer ese discernimiento y te va a empezar a mostrar qué es lo que Él realmente empieza a quitar de tu vida, empieza a cortar de raíz todo aquello que ya no nos sirve, todo aquello que en el pasado pues se nos fue heredado, mas sin embargo hoy en este presente y en el futuro que el Señor nos tiene, Él ya no nos quiere ver así, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Entonces somos Amén. Llamados hijos de Él, entonces como hijos de Él nuestro ADN ha cambiado, ¿verdad? Exacto. Hoy la sangre del Señor está en nosotros y nosotros nos cubrimos con esa sangre preciosa, entonces el Señor va a venir a romper, no solo para mi vida, para la vida de mi esposo, para la vida de mis hijos, sino que para la vida de ustedes, amados hermanos. Amén, hoy en hermanos. El nombre de Jesús, que el Señor los visite, traiga revelación y que Él les muestre qué es lo que hay que ministrar, incluso si aún todavía no has podido abrir tu corazón para ministrar esas Amén. Áreas de tu vida que están ahí, que tú crees que ya no te afectan, pero siguen siendo marcadas, tal vez en tus hijos, tal vez a ti ya no te están molestando, pero en tus hijos están haciendo marcadas cada vez más. Ve y pídele al Señor que Él te coloque el querer como el hacer para poder ministrarte, que Él te coloque a un siervo, a una sierva del Señor para que tú te puedas ministrar y asimismo que te ponga esa inquietud incluso en la vida de tus hijos, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, el tiempo pues se nos fue volando, realmente. Sí, realmente nosotros quisiéramos poder seguir aquí conversando acerca de todas estas cosas, pero el tiempo va apremiando. Y quisiéramos dejarte algo muy en claro. Las maldiciones generacionales existen,
Pero así como existen las maldiciones generacionales, también existen las bendiciones de parte de nuestro Señor. Amén. Y el Señor quiere en esta hora que tú seas libre de todo tipo de maldición, de cualquier cosa, cualquier síntoma que hayas podido haber percibido a través de este pequeño estudio. El Señor quiere que tú comiences a buscar la ayuda, pero no una ayuda en la psicología, no una ayuda con el doctor, sino una ayuda en el Espíritu Santo de Cristo Jesús, en el Espíritu Amén. Santo de Dios. Amén. Y esta ayuda vendrá como primer punto a través de la lectura de la palabra. Así que el Salmo 4:8 dice de esta manera: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. El Señor nos da esa seguridad para que nosotros podamos nosotros estar confiados en que un día más lo tendremos por misericordia. Un día más seremos victoriosos porque Cristo Jesús venció la muerte, porque Cristo Jesús dio su vida para que nosotros la tuviésemos en abundancia, porque el Señor es bueno y Él quiere que cada uno de nosotros tenga su porción, tenga su parte, su heredad con Él. Amén. Amén. Y sí es muy cierto lo que hablaba mi esposo, ¿verdad? Del Salmo 4:8, pero a mí se me hace un rema muy lindo el Salmo 115:19, donde dice: lámpara es a mis pies tu Amén. Palabra y lumbrera a mi camino. Sea cual fuera la situación, amada hermana, amado hermano, que tú estés atravesando, que nunca se te olvide que la lámpara y lumbrera es la palabra del Señor. Amén. Y que vamos a meditar en Él día y noche. Y Él traerá la respuesta, porque viene la enfermedad, pero en tus manos también está la medicina, que es la palabra del Señor. Amén. Y sobre todo, creer y confesar para salvación. Claro, amados hermanos, pues ha llegado el momento en el cual podamos bendecirlos a través de una breve pero poderosa oración. Y nuestra finalidad, hermanos, es poder compartir el amor de Cristo Jesús, pero también dar a conocer las acechanzas del enemigo, para que cada uno de nosotros pueda combatirlas a través de las armas que tenemos en el Espíritu de Dios. Te pedimos, amado hermano y amigo que nos ves, que inclines tu rostro y que ores juntamente con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amantísimo Dios y Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias, bendito Señor, porque tú permitiste el tiempo y el tiempo adecuado, bendito Dios, para que pudiésemos hablar y desenmascarar, Señor, las actividades del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, hoy hacemos retroceder a todo tipo de maldición que ha venido aquejando a alguna persona o algún hermano nuestro en Cristo Jesús. Lo hacemos retroceder por la sangre de Jesucristo. Lo hacemos retroceder por la fe, lo hacemos retroceder por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo, hoy, Señor, declaramos bendición. Hoy, Señor, decimos que estas personas son benditas porque tú, Señor, los compraste a precio de sangre. En el nombre de Jesucristo, Padre poderoso, quédate con nosotros y quédate, Señor, con cada una de las personas que están a esta hora sintonizándonos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Papito poderoso, gracias te damos, bendito Señor, por tu misericordia, Padre poderoso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, Señor. Amén, amados hermanos. Agradecemos mucho su sintonía, amados hermanos. Esperamos podernos ver en una futura ocasión con un tema nuevo para la gloria de nuestro buen y amado Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga.